¿Sabes qué es una locura? Que muchas veces lo que más nos afecta no es lo que pasa, sino lo que pensamos sobre lo que pasa. Te cancelan un plan, alguien te lanza un comentario malintencionado, algo no sale como querías y ¡boom! Estrés, ansiedad, ganas de mandar todo al carajo. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de que nada, literal nada, pueda sacarte de tu centro? No porque te vuelvas frío o indiferente, sino porque aprendes a dominar lo único que realmente controlas, tu mente. Esto no es autoayuda vacía ni frases de Instagram, es filosofía en esteroides. Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los sabios más respetados de la historia, dejó 9 principios que son como armadura mental. Y si los entiendes, y sobre todo, si los aplicas, te prometo que vas a empezar a vivir con una tranquilidad que no te puede robar ni el peor lunes. Antes de empezar, si buscas contenido estoico que te ayude en el día a día, este es tu canal. Te invito a suscribirte y compartir esta información con esa persona a la cual crees que pueda ayudarle, pues esto me inspira y ayuda a seguir trayendo esta hermosa filosofía con todos ustedes. Primer principio estoico: distingue lo que depende de ti y lo que no. La mayoría de nuestros problemas no vienen de lo que pasa, sino de querer controlar lo que no podemos. Ese es el error número 1. Epicteto lo dijo de forma brutalmente clara. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Así de simple. Pero no tan fácil de aplicar, porque estamos tan acostumbrados a pelear contra el mundo que se nos olvida revisar lo único que sí podemos controlar, nosotros mismos. Piensa en esto. Te quedas atrapado en el tráfico. Empiezas a maldecir, a golpear el volante, a imaginar todas las cosas que podrías estar haciendo en lugar de estar ahí. Pero, ¿puedes controlar el tráfico? No. Puedes controlar si llegas tarde. No del todo. ¿Qué sí puedes controlar? Tu reacción, lo que eliges pensar en ese momento. Puedes poner un podcast, puedes respirar, puedes aceptar que no puedes hacer nada. Pero si no haces esa distinción, te estás preparando para sufrir. Esto no significa volverse pasivo o indiferente. No se trata de dejar que todo pase y no hacer nada. Se trata de actuar con inteligencia. Porque si usas tu energía mental en lo que no depende de ti, como lo que otros piensan, cómo reaccionan, si las cosas salen como esperas, te estás agotando para nada. Es como intentar secar el mar con una toalla. En cambio, si enfocas esa misma energía en lo que sí depende de ti, tus decisiones, tus palabras, tus hábitos, entonces te haces fuerte. Dejas de sentirte víctima del mundo y te conviertes en protagonista. Esto, por cierto, está respaldado por la ciencia. En psicología se conoce como locus de control. Las personas con un locus de control interno, es decir, que se enfocan en lo que ellas pueden hacer frente a una situación, tienden a ser más resilientes, a tener mejor salud mental y a superar con más éxito los momentos difíciles. Epicteto lo dijo hace 2000 años, pero hoy la neurociencia lo confirma. Cuanto más claro tienes lo que depende de ti, más paz mental vas a tener. Te propongo algo. La próxima vez que te frustres por algo, haz una pausa y pregúntate en serio, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Deja de batallar con fantasmas. Y si la respuesta es sí, actúa con todo lo que tienes, porque en ese punto exacto, en esa elección consciente, es donde empieza tu libertad. Segundo principio estoico: no te dejes arrastrar por las emociones inmediatas. Imagínate esto: alguien te responde mal, sin razón. Te sientes herido, enojado, tal vez hasta humillado. Lo normal es reaccionar en caliente, responder con la misma moneda, dejar que el enojo tome el volante, pero Epicteto lo veía distinto.
Él decía que no es lo que alguien te dice lo que te perturba, sino lo que tú decides pensar sobre eso. Las emociones fuertes, según él, no nacen de los hechos, sino de los juicios que haces sobre esos hechos. Y ojo, no se trata de reprimir lo que sientes, ni de fingir que todo está bien. El estoicismo no busca convertirte en un robot sin emociones. Lo que busca es que tú no seas esclavo de ellas, que puedas observar lo que sientes sin que eso te arrastre, porque entre el estímulo y la reacción hay un espacio, y en ese espacio está tu poder. El problema es que casi nunca usamos ese espacio. Reaccionamos de inmediato, y ahí es donde caemos. Epicteto decía que las primeras impresiones no las puedes evitar. Es decir, si alguien te grita, es normal que sientas una oleada de molestia o miedo. Pero lo que sí puedes hacer, y esto es clave, es no darles tu consentimiento. No dejarlas pasar de la puerta. Es como si viniera alguien a tu casa tocando con fuerza. Puedes escucharlo, pero no tienes que dejarlo entrar. Esa es tu elección. Un estudio de la Universidad de Harvard demostró que la mayoría de las emociones intensas duran menos de 90 segundos si no las alimentas con pensamientos. 90 segundos. Después de eso, lo que te mantiene molesto, ansioso o resentido es la historia que tú te estás contando, lo que estás pensando una y otra vez. ¿Te das cuenta del poder que tienes ahí? La próxima vez que sientas que algo te empuja a reaccionar de inmediato, una crítica, un mal gesto, un mensaje incómodo, prueba esto. No respondas. Respira. Observa la emoción como si fuera una nube pasando por el cielo. No eres esa emoción. Estás sintiéndola, pero no eres tú. Ahí, justo ahí, estás practicando la libertad estoica, porque el verdadero poder no está en controlar al otro, sino en no perderte tú. Y eso, aunque suene simple, cambia toda tu vida. Tercer principio estoico: no te tomes nada como algo personal. Una de las cosas que más nos desgastan emocionalmente es tomarnos todo como si fuera contra nosotros. Que si alguien no te saluda, ya piensas que está molesto contigo. Que si alguien te critica, te lo tomas como un ataque a tu valor personal. Es agotador. Y muchas veces ni siquiera es real. Epicteto lo tenía claro. Lo que otro dice, piensa o hace no tiene por qué definirte. No eres el centro del universo. Y eso, aunque suene duro, en realidad es liberador. Porque cuando dejas de tomarte todo de forma personal, empiezas a ver las cosas como realmente son. Si alguien te critica, eso dice más de lo que esa persona está cargando por dentro que de quién eres tú. Si alguien te ignora, puede que simplemente esté distraído, preocupado, con 1000 cosas en la cabeza. No tiene que ver contigo, pero cuando todo lo interpretas desde el ego, te vuelves hipersensible, frágil, reactivo. Y ahí es cuando pierdes tu poder. Epicteto decía: recuerda que no te afecta lo que otro hace, sino lo que tú piensas sobre eso. Lo que pasa es que confundimos nuestra identidad con la imagen que otros tienen de nosotros, pero esa imagen es un reflejo distorsionado. Si 10 personas te ven, vas a recibir 10 opiniones distintas sobre ti. ¿Cuál es la verdadera? Ninguna. Solo tú puedes decidir eso. Hay un ejercicio mental que a mí me ayudó mucho cuando conocí esta idea. Cada vez que alguien me decía algo que me dolía, me preguntaba: ¿esto es mío o es de esa persona? Porque a veces cargamos con juicios que no nos pertenecen. Alguien que te dice que no eres suficiente tal vez está proyectando su propia inseguridad. Alguien que te ataca sin razón tal vez está herido por dentro. Y si te lo tomas personal, te estás tragando un veneno que no era tuyo. Mira, no puedes controlar cómo los demás te ven, pero sí puedes controlar cómo te ves tú. Si sabes quién eres, si te conoces de verdad, entonces las palabras de otros ya no te desestabilizan.
no porque seas indiferente, sino porque tienes claridad. Estás firme en tu centro, y eso es lo que Epicteto proponía: vivir de forma que las opiniones externas te rocen, pero no te atraviesen. Así que la próxima vez que sientas que algo te afecta, hazte esta pregunta clave: ¿me estoy tomando esto como algo personal, cuando en realidad no lo es? Porque a veces lo mejor que puedes hacer es simplemente no engancharte y seguir tu camino. Cuarto principio estoico: limpia tu mente todos los días. Así como no dejarías que se te acumulen platos sucios en la cocina durante una semana, tampoco deberías dejar que tu mente se llene de basura emocional, pensamientos sin resolver o reacciones sin revisar. Epicteto y muchos otros estoicos como Marco Aurelio o Séneca sabían que una mente limpia no ocurre por accidente. Hay que mantenerla. Y para eso, uno de los hábitos más poderosos que enseñaban era revisar tu día, cada día. No es algo complejo, no necesitas incienso ni música de fondo, solo unos minutos, cada noche, para hacerte 3 preguntas simples. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué haré diferente mañana? Esto no es para castigarte, ni para obsesionarte con tus errores. Todo lo contrario. Es una forma de mantener la claridad mental, de reconocer tus patrones, de afilar tu criterio y de reconectarte contigo mismo después del ruido del día. Imagina tu mente como una especie de jardín. Si no la cuidas, crecen malas hierbas, pensamientos obsesivos, autocrítica destructiva, impulsos que no revisas. Pero si la riegas, la limpias y le prestas atención, florece. Epicteto entendía eso. Él decía que el alma necesita entrenamiento diario igual que el cuerpo. Y parte de ese entrenamiento es la autorreflexión. No para verte con culpa, sino con honestidad, con el compromiso de mejorar un poco cada día. Esto también tiene respaldo científico. La psicología cognitiva y las terapias de tercera generación, como la terapia de aceptación y compromiso, han demostrado que escribir o reflexionar sobre tus acciones diarias mejora la regulación emocional, reduce la ansiedad y fortalece el sentido de agencia personal. ¿Por qué? Porque te vuelves más consciente de lo que estás haciendo con tu vida. Y esa conciencia es poder. Lo mejor de todo es que este hábito no necesita más que tu voluntad. Puedes hacerlo en una libreta, mentalmente antes de dormir, o incluso en una nota de voz. Lo importante es la consistencia, y con el tiempo empiezas a notar algo increíble. Dejas de repetir los mismos errores, dejas de reaccionar igual que ayer, te haces más dueño de ti. Así que antes de cerrar los ojos esta noche, date ese espacio, no para juzgarte, sino para crecer. Pregúntate con calma: ¿dónde fui fiel a mis valores? ¿Dónde me dejé llevar por el ego o la emoción? ¿Qué puedo ajustar mañana para estar más cerca de la persona que quiero ser? Es en esa práctica humilde y constante donde se construye la verdadera fortaleza interior. Quinto principio estoico: acepta la realidad tal como es. Hay cosas que no saldrán como esperabas, personas que te van a fallar, planes que no se cumplirán. La vida, al final, no está aquí para hacer lo que tú quieras. Y cuanto antes entiendas eso, menos sufrirás. Epicteto no decía esto desde una resignación derrotista, sino desde una sabiduría brutal. El dolor llega cuando te niegas a aceptar lo que ya está ocurriendo. Y mientras más te resistes a los hechos, más te desgastas. Mira, no es que aceptar la realidad signifique que te tiene que gustar todo. No se trata de aplaudir las injusticias o de quedarte de brazos cruzados ante lo que no funciona. Se trata de aceptar que, en este momento, las cosas son como son, y que tu primera tarea no es quejarte ni pelear contra el universo, sino alinearte con la realidad y responder desde ahí. Porque desde la aceptación nace la acción lúcida, pero desde la negación
solo nace frustración. Epicteto lo resumía así: no exijas que los acontecimientos ocurran como deseas, desea que ocurran como ocurren y tu vida irá bien. Puede sonar extremo, pero en realidad es un camino de paz, porque cuando aceptas lo que está frente a ti, recuperas tu energía. Dejas de desgastarte con el ¿por qué a mí? Y te preguntas, ¿qué puedo hacer ahora con esto? Y esa es una pregunta de poder. Piénsalo. ¿Cuántas veces sufrimos más por lo que queríamos que pasara que por lo que realmente pasó? Nos apegamos a una expectativa, a una idea fija de cómo debía ser la vida, y cuando la realidad no encaja con ese guión, duele. Pero el problema no está en la vida, está en ese guión mental que nos negamos a soltar. La psicología moderna lo ha confirmado. La terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, enseña que cuando las personas aprenden a dejar de luchar contra lo inevitable, su nivel de bienestar aumenta. No porque la vida se vuelve más fácil, sino porque aprenden a vivirla sin pelear contra cada ola. Un ejemplo claro: pierdes un trabajo. Puedes resistirte, hundirte en la rabia, repetir una y otra vez lo injusto que fue, o puedes aceptar que ya está hecho, que es un hecho real, y que ahora toca actuar desde ahí, buscar nuevas oportunidades, reconectar contigo, construir algo mejor. La aceptación no te quita fuerza, te la devuelve. Así que la próxima vez que algo no salga como esperabas, no te enfrentes a la realidad como si fuera tu enemiga. Obsérvala, acéptala y desde ahí decide tu próximo paso. Porque como decía Epicteto, quien se alinea con el curso natural de los acontecimientos no solo sufre menos, vive con más ligereza, más claridad y más libertad. Sexto principio estoico: vive de acuerdo con tus valores, no con la aprobación ajena. ¿Alguna vez te has callado algo por miedo a lo que otros piensen? ¿Has tomado decisiones que no querías solo para encajar o evitar el juicio? Si la respuesta es sí, y lo es para casi todos, ya sabes lo pesada que puede ser la vida cuando vives buscando aprobación. Epicteto lo tenía clarísimo. Si quieres avanzar en tu desarrollo personal, tienes que estar dispuesto a que algunos se burlen, a que otros no te entiendan y a que muchos no te aprueben. Él lo decía así: si deseas progresar, prepárate para que te llamen tonto o loco. ¿Y sabes por qué? Porque vivir según tus valores a veces implica tomar caminos diferentes, decir que no cuando todos dicen que sí y mantenerte firme cuando sería más fácil ceder. Y claro, eso incomoda a otros y a ti. Pero es justamente ahí donde se construye la verdadera libertad. Cuando vives buscando la aprobación de los demás, te conviertes en una especie de actor. Interpretas un personaje para agradar, para no molestar, para no quedar mal. Y ese personaje tal vez recibe aplausos, pero por dentro estás vacío. Porque no estás siendo tú. Estás negociando tu integridad a cambio de una palmadita en la espalda. Ahora, eso no significa que debas ser rebelde por rebeldía, o ir por la vida sin importar lo que otros sienten. Se trata de tener claro qué valores te definen y tomar decisiones alineadas con ellos. No para que otros lo aprueben, sino porque tú sabes que son coherentes con la persona que quieres ser. Y sí, a veces eso dolerá. Te costará relaciones, oportunidades, comodidad. Pero ¿qué vale más? ¿La calma de ser fiel a ti o la ansiedad de tener que fingir para agradar? La ciencia también respalda esto. Estudios sobre bienestar psicológico muestran que las personas que viven de forma coherente con sus valores internos, aunque eso implique incomodidad social, tienden a tener mayor autoestima, menos ansiedad y una mayor sensación de propósito. ¿Por qué? Porque no están vendiendo su alma a cambio de un me gusta. Así que te dejo esta idea. No necesitas que el mundo te entienda. No necesitas que todos te aprueben. Necesitas que tú te respetes. Que al final del día puedas mirarte al espejo y saber que no te traicionaste. Epicteto no vivió para complacer a nadie. Vivió con firmeza, con claridad y con un estándar interno. Y eso es lo que tú también puedes cultivar. La próxima vez que tengas que elegir entre agradar o ser fiel a ti, hazte esta pregunta estoica.
¿Estoy actuando como un filósofo libre o como un esclavo de la opinión ajena? Porque cada decisión es una oportunidad para fortalecerte o para seguir atrapado. Tú eliges. Séptimo principio estoico. Fortalece tu interior para no depender del exterior. Vivimos rodeados de cosas que pueden cambiar en cualquier momento. El trabajo, el dinero, la salud, la imagen que otros tienen de nosotros, incluso las personas que amamos. Y sin darnos cuenta, empezamos a construir nuestra estabilidad sobre esas cosas. Pero hay un problema. Todo lo que está afuera de ti puede desaparecer. Y si tu paz depende de eso, estás en peligro constante. Epicteto lo vio hace siglos y fue muy claro. Si quieres ser verdaderamente libre, tienes que fortalecer tu interior. No significa que no puedas disfrutar de lo que tienes o de tus relaciones. Significa que no puedes poner tu identidad en ellas, porque si lo haces, cada pérdida se vuelve una catástrofe. Si tu autoestima depende de tu salario, ¿qué pasa si lo pierdes? Si te defines por tu apariencia, ¿qué pasa cuando envejeces? Si te sostienes únicamente en la validación de una pareja, ¿qué pasa si esa persona se va? Todo colapsa. Pero si cultivas la firmeza dentro de ti, si tu paz nace de tus principios, tu carácter, tu visión del mundo, entonces nada externo tiene el poder de destruirte. Epicteto hablaba mucho de esto con la metáfora del navegante. Decía, si estás en un barco y el mar se pone violento, no puedes controlar las olas, pero sí puedes aprender a mantenerte firme en el timón. Esa firmeza es tu mente entrenada. Es la capacidad de mantenerte en calma cuando todo lo demás se agita. Y no se construye de un día para otro, se entrena. La psicología moderna lo llama resiliencia interna. Y es la capacidad de adaptarte a los cambios sin quebrarte. Personas con esta fortaleza tienden a recuperarse más rápido de las crisis, a mantener una mayor claridad en la toma de decisiones y a sostener un nivel de bienestar mucho más estable que aquellos que dependen del reconocimiento, del éxito externo o de las circunstancias ideales. ¿Y cómo se entrena esto? Con pequeñas decisiones diarias. No dejarte llevar por el impulso, elegir tus reacciones, hacer lo correcto aunque no se note, estar contigo mismo en silencio, sin distraerte, y conocer lo que realmente piensas y valoras. Es un trabajo interno, constante, como ir al gimnasio, pero para el alma. Así que si sientes que todo te afecta demasiado, que todo te desestabiliza o te hace dudar de ti, puede que sea hora de mirar hacia adentro. No para encerrarte en ti mismo, sino para construir algo que nadie pueda arrebatarte. Porque, como decía Epicteto, nadie es libre hasta que no es dueño de sí mismo. Y ese dominio se empieza por dentro. Octavo principio estoico. Entrena tu mente como un atleta entrena su cuerpo. Hay una gran trampa en la forma en que muchos ven la filosofía o el desarrollo personal. Creen que basta con entender una idea, leer una frase poderosa o tener una epifanía para cambiar su vida. Pero Epicteto no pensaba así. Para él, entender sin practicar es como leer sobre ejercicios sin mover un dedo. No sirve. Él veía la mente como un músculo. Si no la entrenas, se debilita. Si no la pones a prueba, se duerme. Por eso insistía tanto en la práctica diaria, no para ser perfecto, sino para estar listo. Piensa en un atleta. No entrena solo cuando hay competencia. Se prepara todos los días, con o sin motivación, con o sin aplausos. ¿Por qué? Porque sabe que cuando llegue el momento de actuar, el partido, el reto, la caída, su cuerpo tiene que estar listo, pues con la mente es igual. Si esperas a estar en medio de una crisis para mantener la calma, ya es tarde. La serenidad se entrena antes, la claridad se construye antes, y ese antes es hoy. Epicteto enseñaba que cada situación incómoda, cada obstáculo pequeño, es una oportunidad de entrenar. No se trata de esperar grandes tragedias para aplicar la filosofía, se trata de usar cada momento del día como un gimnasio mental, aguantar una crítica sin explotar, tomar una decisión difícil sin buscar validación, no responder a una provocación automática, elegir el esfuerzo cuando todo en ti quiere comodidad.
Esas pequeñas batallas son el entrenamiento estoico. Y no necesitas hacer grandes rituales para lograrlo. Basta con elegir una práctica consciente cada día. Por ejemplo, hoy podrías decidir no quejarte por nada. Mañana podrías practicar la moderación, hablar menos, escuchar más. Otro día podrías observar tus pensamientos antes de juzgar. No es perfección, es consistencia. Lo importante es que tu mente sepa que tú estás al mando. Esto conecta directo con lo que hoy se estudia en neurociencia, la neuroplasticidad. Tu cerebro cambia con lo que repites. Cada vez que eliges una respuesta más consciente, más firme, más alineada con tus valores, estás reconfigurando tu mente. No es magia, es biología. Por eso, cada pequeña práctica estoica no es solo filosofía antigua, es entrenamiento mental respaldado por la ciencia. Así que no esperes a que la vida te golpee para empezar a fortalecerte. Empieza ahora, en lo simple, en lo cotidiano, porque como decía Epicteto, no esperes convertirte en filósofo de la noche a la mañana. Pero si empiezas hoy, con lo que tienes, ya estás avanzando. Y cada día que entrenas te haces un poco más fuerte. No para no sentir, sino para no dejarte arrastrar. Noveno y último principio estoico. Recuerda, la vida es breve, no la desperdicies. A veces vivimos como si fuéramos a estar aquí para siempre. Posponemos lo que realmente importa, aplazamos conversaciones, ignoramos nuestras prioridades y le damos tiempo que no recuperamos a cosas que no lo merecen. Pero Epicteto, como todo buen estoico, tenía muy presente una verdad que muchos prefieren evitar. La vida es corta, y no solo eso, la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Él lo decía con una sencillez brutal. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Y con bueno, no se refería a portarse bien, sino a vivir con intención, con carácter, con conciencia, a no dormirse en la rutina ni dejarse llevar por la inercia, porque cada día que pasa es un día menos. No es una frase poética, es una realidad matemática, y cuando la tienes presente, tus decisiones cambian. Ya no pierdes tiempo discutiendo por tonterías. Ya no inviertes energía en agradar a quien ni siquiera conoces. Ya no pospones tu crecimiento, tu propósito, tu paz. Epicteto te diría, ¿qué estás esperando? ¿Una señal? ¿Una fecha perfecta? ¿La validación de alguien más? El momento de actuar es ahora, porque nunca vas a tener más control sobre el futuro que en este instante. Y no se trata de vivir con prisa, sino con dirección, con foco, con la conciencia de que este día, esta hora, este minuto, no se repite. Y lo que hagas con él importa. La filosofía estoica no quiere que tengas miedo a la muerte, todo lo contrario. Quiere que al recordarla, valores más intensamente la vida, que aproveches lo que tienes, que digas lo que necesitas decir, que sueltes lo que ya no suma, no para volverte impulsivo, sino para volverte real. La ciencia incluso ha explorado esto. Hay estudios que muestran que pensar en la muerte de forma controlada, como hacen los estoicos, puede aumentar el bienestar, reducir el miedo y ayudarte a tomar decisiones más alineadas con tus valores. No se trata de vivir angustiado, sino de vivir despierto. Así que hazte esta pregunta. Si supieras que hoy es uno de tus últimos días, ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo? Si la respuesta es no, tal vez sea momento de reajustar. Y si la respuesta es sí, entonces sigue con fuerza, porque estás viviendo como un verdadero estoico, con los pies en la tierra, la mirada clara y el corazón despierto.